Desde la clínica Alberto Fujimori, en donde él espera, como hemos dicho, que se atienda a la apelación a la decisión judicial de revocar su indulto, ha acusado el duro golpe de saber que su hija en estos momentos está presa. Y mientras ella se reclama víctima de persecución política y ha dicho en una carta que ha hecho pública a través de su cuenta de Twitter que lamenta el daño que la política le ha hecho a su familia. Y yo me pregunto si es la política o es la forma en la que ella y el fujimorismo han ejercido la política. Keiko Fujimori, ¿dónde hizo su aprendizaje de política? Al lado de su padre. Un gobierno autoritario, un gobierno corrupto, un gobierno acusado de violar derechos humanos, razones por las cuales Alberto Fujimori estuvo preso. Cuando el líder histórico le cede la posta, postula 2 veces a la presidencia y las pierde, pero en el camino se convierte en la líder, en la figura política más poderosa de nuestro país. Y ya en el ejercicio del poder, como lideresa de la bancada más potente y numerosa del Congreso de la República, nuevamente ha caído en algunos vicios, pues se le ha criticado de ser obstruccionista, de ser autoritaria, de ser soberbia, al punto de haber generado el fraccionamiento de su bancada y de haber logrado expectorar a su hermano del Congreso con este operativo Mamani, que se tumbó a Pedro Pablo Kuczynski y con él el indulto de su padre, porque públicamente Fuerza Popular cuestionó la forma en que se obtuvo el indulto y el principal actor del mismo fue su hermano Kenji Fujimori. Entonces, esta situación, este predicamento de apellidarse Fujimori es una pesada mochila que carga ella y de la que finalmente no se ha podido desembarazar del todo por la propia actitud y la forma en que ejerce política. Ahora, todo esto y todo lo que nos ha expuesto Richard Apolo justifica que ella siga el proceso o que esté presa preliminarmente. Consideramos que la prisión preventiva es la medida extrema que se debe aplicar en casos extremos y que hay otras formas de seguir el proceso y asegurar que la procesada atiende el proceso que no sea la medida más estricta. Que hay razones para la investigación, las hay sobradamente y las ha expuesto Richard Apolo. Lo que hace Lorena Ormeño esta noche en el siguiente informe es precisamente la línea de tiempo del surgimiento de Keiko Fujimori como lideresa política y el destino que le tenía guardado esto que está viviendo ahora. Siga votando y ahora una nueva pregunta en AT Play. ¿Usted cree que Keiko Fujimori debe seguir el proceso en libertad, en prisión o bajo arresto domiciliario o no debería estar presa? Entre, vote, nosotros le damos los resultados después. Lorena Ormeño del reportaje. ¿Cuántas veces te has visto llorar a tu padre adentro? Un par de veces quizás. ¿Por alguna razón especial? Bueno, los primeros días fue difícil, ¿no? Tener un familiar detenido no es fácil. Y la detención no solamente es difícil para la persona, sino también para la familia. Corría enero de 2011, 4 meses antes de las elecciones presidenciales, cuando Keiko Fujimori abrió las puertas de su casa para Día D. Creía ser entonces la destinada a derrotar al candidato radical Ollanta Humala. Pero su lucha no era con sus contendores, sino con la mochila que le dejó su propia familia. Kiara me dice, mamá, ¿por qué con mi abuelita vamos al zoológico o al parque y con mi abuelo no? 7 años después, es ella misma quien a esta hora duerme en una fría celda, al menos por los próximos 5 días, acusada por recibir presuntos aportes de Odebrecht por $1 millón. Hoy Keiko ya no habla por su padre, sino por ella misma. Me han detenido sin fundamentos jurídicos. La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país. Pero esta carta, escrita de puño y letra, revelaría detalles del complejo mundo al interior de una de las mujeres más poderosas del país. Como ella tiene las letras mezcladas, mayúsculas con minúsculas, hay terquedad, hay obstinación. Esa F con bucles, prepárense porque yo voy a responder. Esas letras apretadas son rencor hacia los enemigos. Y es una persona que acumula cosas como en un vaso y en algún momento da reacciones. Y eso no es algo que no conozcamos los peruanos. Pero ¿cuál es el destino de Keiko Fujimori y su partido? En enero de 2011, Keiko Fujimori era aparentemente la candidata fija para las elecciones, pero ese día era una ama de casa más.
Y allí, en la enorme casa de Surco, la figura de una amorosa abuela llamaba la atención. Habían pasado años desde la última vez que Susana Higuchi aparecía ante cámaras y lo hacía ese 2011, apoyando a Keiko en su campaña. Quizá intentando quitarle el estigma de haberla abandonado cuando acusó a su esposo presidente de secuestro y tortura. Todo lo que dijo tu mamá fue realmente horrible. Bueno. De la electricidad y todo este rollo, ¿no? Han habido investigaciones de las cuales han sido ya desestimadas, ¿no? Yo siempre he tenido una relación de amistad, de cercanía con mi madre, pero políticamente coincido con mi padre. Hoy mi padre está en la cárcel y estamos junto a él también. ¿Le preguntaste a tu papá si era verdad lo que decía tu mamá? Yo no voy a ahondar en los temas de diferencias entre mis padres, pero lo que sí te puedo decir es que esos procesos han sido archivados. Pero fue ese capítulo del que ya entonces se negaba a hablar el que marcaría su destino. En medio de las graves acusaciones, el mandatario disolvió su matrimonio en televisión nacional. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Ese mensaje marcó el nacimiento de su vida política. Keiko Fujimori había llegado a Palacio con su familia cuando apenas tenía 14 años, pero a los 19 dejó de ser la chica estudiosa y amiguera y pasó a estar bajo los reflectores cada minuto de su vida como la primera dama de la nación, inaugurando cuanta obra tenía al frente, mientras su padre la iba formando como su heredera. Como presidente de la República y acompañado por mi hija, la primera dama más joven del mundo. Pero la podredumbre de ese gobierno quedó expuesta con los Vladivideos. Su padre se fue a Japón y renunció por fax. Y Keiko salió de Palacio entre lágrimas, pero se quedó para levantar los escombros de su partido. 6 años después, para unos capitalizando la lucha de su padre contra el terrorismo, para otros la mala memoria colectiva, Keiko llegó al Congreso como la parlamentaria más votada de la historia y desde allí comenzó a trazar su estrategia hacia la presidencia. Está inscribiendo en las próximas semanas o meses nuestro partido, Fuerza 2011. A los 19 años asumí el cargo de primera dama y si lo tuviera que volver a hacer, si tuviera que asumir un reto tan importante como ser candidata a la presidencia de la República, por supuesto que lo haré. Ella tenía que pasar y de alguna forma lo ha intentado pasar sin éxito por lo que en psicología se conoce como matar al padre. ¿Qué es lo que no se define ahí? Si es que el fujimorismo se va a basar en lo que ella piense porque le nace el forro o todavía la herencia de su padre es vigente. Y buscando dejar atrás su pasado, en 2011 Keiko Fujimori se lanzó al ruedo alejándose de la imagen de su padre. Y aunque perdió por poco como Ollanta Humala, por primera vez en esa campaña hizo un mea culpa político. ¿Por qué recién has pedido perdón? En primer lugar, porque yo no he cometido ningún delito. Pero hoy represento a un grupo político. Es importante también reconocer los errores y los delitos. ¿Cuáles son los errores que tú reconoces, así puntualmente? Sobre todo los actos de corrupción. Yo creo que se pudo actuar de una manera mucho más proactiva y hacer una lucha frontal contra la corrupción. Curiosamente, hoy está detenida por presuntos aportes para esa campaña. Según la acusación fiscal, Keiko no solo no marcó distancia de la corrupción, sino que su partido habría recibido $1 millón de la oficina de coimas de la constructora Odebrecht. Aportes disfrazados de cócteles y con donaciones que los supuestos donantes negaban. Yo he pedido perdón por esos errores y esos delitos que se cometieron, con el compromiso de que nunca más vuelvan a ocurrir. Yo he cargado una mochila muy pesada durante muchos años y yo no quiero que mis hijas carguen esa mochila tan pesada. Pero en enero de 2011, en esa entrevista, Keiko sentía ya el triunfo y marcaba posición sobre el tema más polémico para su candidatura, el indulto. Yo no voy a ser presidenta solamente de los fujimoristas y tengo que tomar decisiones pensando en lo que le conviene a nuestro país y no en lo que le conviene a mi familia. Había tomado el camino sin retorno de distanciarse de su padre. Su fracaso fue atribuido, creo yo, equívocamente
a su intento de actualización, a su reformismo. Keiko Fujimori en un momento no sabía si matar o resucitar al padre. Las personas que están a mi lado, digamos, son personas en las que yo confío, ¿no? A veces pueden darme algún consejo equivocado, pero sé que lo hacen de una manera buena, ¿no? ¿Y puñales también te han dado? También han habido sus puñales. ¿Y qué haces? Seguir para adelante. Si es que hay alguien que me ha traicionado, es separada del partido. Keiko, la eterna candidata, asumió como un pasivo político la prisión de su padre, pero Kenji no. Y precisamente 7 años después, Kenji, el disidente, la cabeza de los Avengers, terminaría expectorado del partido de su padre. Pero aunque llegaron a llamarlo cadáver político, no fue él quien más perdió. Nunca debió pasar eso, pero la gente sabe de corazón que de verdad quiere a Alberto Fujimori, que es agradecido de corazón. Nunca le va a perdonar a Keiko Sofía Fujimori. Pero esta semana, tras su detención, el fujimorismo pareció unirse. Desde la clínica, Alberto Fujimori mandó un conciliador mensaje. No he sentido dolor más grande en toda mi vida que ver a mi hija siendo detenida y llevada a prisión. Que este momento oscuro nos ayude a volver a ser una familia unida. Y Keiko contestó con una segunda carta. Creo que estas circunstancias dolorosas permiten valorar más que nunca a mi familia. Pienso también en mi padre y valoro mucho sus palabras desde la clínica. Tienes razón, estos momentos nos deben servir mucho para reflexionar y unirnos. Lamento que la política haya hecho daño a mi familia. Esta es una oportunidad para un nuevo comienzo. Sin embargo, entre esas líneas, esa carta diría mucho más. Mira cómo el apellido Fujimori, mira cómo la F es mucho más grande y la K y la E son más pequeñas, y esto tiene que ver con el autoestima. Ella se siente orgullosa del estirpe y el apellido Fujimori, pero con las 2 primeras sílabas del nombre claramente nos muestra que se siente disminuida o que ella por sí misma no ha trabajado en ciertos talentos. Miramos la T aquí y luego tenemos en la parte superior siempre es una T hecha con barras como con bracitos para apoyarse en otras personas. Esta T significa, además que está a la mitad, como está a la mitad, significa que ella por sí misma no termina cosas, que ella procrastina probablemente o no ha descubierto del todo en qué sería feliz profesionalmente. Ella claramente se ha dedicado a vivir la vida del linaje Fujimori. Mira aquí la ausencia completa de expresión, como si estuviera impávida, los ojos. Aquí miramos a una Keiko Fujimori, por momentos los ojos caen, parpadea rápidamente, y esto habla de la fragilidad. Es como si ella dijera, bueno, ¿qué hago aquí? Yo no tendría que estar pasando esta situación, pero es evidente que se siente muy avergonzada, que se siente muy incómoda. Más que políticamente, la que se siente ahí mal es una Keiko Fujimori como mujer, ¿no? Como madre, probablemente, que diga, bueno, qué terrible estar aquí, qué terrible pasar en esa situación, y ahí se le ven gestos de fragilidad. ¿Realmente me podrán ayudar? ¿Realmente saldré de esta situación? Pero en la desgracia no ha faltado quien crea que su detención le da un respiro. Pero alcanza para fortalecerla políticamente. Pero digamos que sale, no vuelve a prisión y se postula el 21. Keiko será un personaje con estigmas. La cárcel deja estigmas muy profundos. Ya no es la cárcel de antaño, que eran políticos que en nombre del pueblo se enfrentaban a dictaduras y terminaban presos. Y ese drama era una épica. Ahora, lograr hacer de tus dramas judiciales y de tu esperpento político familiar una épica es muy difícil. En la polémica, esta fotografía despertó iras y suspicacias. ¿Por qué, estando detenida, la lideresa de Fuerza Popular sonríe? El Ministerio del Interior inició una investigación y se afirma que la imagen es trucada. Igual, el enfrentamiento continúa entre seguidores y detractores de un partido que en busca de poder habría desperdiciado el que ya tenía. Si le quedó grande la ambición de ser presidenta, ¿no? Ahora parece que sí. Lo que me pena es que no esté viviendo y que no haya vivido la gran responsabilidad y el gran triunfo de ser
una fuerza con histórica mayoría absoluta en el gobierno y no haber hecho de eso algo virtuoso, ¿no? Keiko Fujimori ha cumplido hoy 5 días detenida. Dependerá de la justicia dejarla libre o no. En cualquier caso, la propia Keiko ha llamado a sus bases a fortalecerse, a seguir tras su meta. Pero deslucida y con 2 derrotas, ¿dejará de pensar en la presidencia? No se le puede pedir fresas al naranjo, así como no se le puede pedir peras al olmo, ¿no?